Buen día, mi nombre es Nuria Patricia Peña Huitrago y hoy vengo a hablar sobre el cuento. El contenido de mi exposición está basado en el concepto, las características del cuento, los tipos y estructuras en el cuento y los elementos del cuento. En cuanto al concepto, el cuento es una narración de historias imaginarias o que pueden estar basadas en la vida real y pueden manifestarse en forma escrita o en forma oral. Es un género narrativo como la novela o como la crónica y está conformado por subgéneros. Entre ellos están ciencia ficción, aventura, terror, fantasía, entre otros. En cuanto a las características del cuento, podemos hablar que las principales características son: está narrado en primera, segunda o tercera persona. A diferencia de la novela, es una narración breve, con una trama simple y pocos personajes. Mantiene la misma estructura de la novela, basada en la introducción, nudo y desenlace. Causa emociones entre el lector y el oyente de manera rápida y puede abarcar una infinidad de temáticas y subgéneros como fantasía, infantiles, policiales, realistas, cómicos, entre otros. Podemos destacar del cuento que es una valiosa herramienta pedagógica y se aplica en los niños para mejorar su vocabulario, estimular la imaginación, mejorar la expresión oral, y se puede presentar en cualquier etapa de la vida, pero en especial desde la niñez. En cuanto a los tipos de cuento, tenemos los cuentos populares y los cuentos literarios. Dentro de los cuentos populares son narraciones transmitidas a través de diferentes generaciones y contadas con ciertas variaciones respecto a la historia original. ¿Qué quiere decir? Que en muchos casos se desconocen sus autores debido a que son narrados en forma oral y no quedan registrados sus creadores. Entre ellos están la fábula, el mito, la leyenda, entre otros. Cuentos literarios. Los cuentos literarios son narraciones cuidadosamente elaboradas con una intención determinada. Son producto de un riguroso trabajo del autor, capaz de crear una historia con un clima particular, generando emociones en un público específico. Entre ellos podemos poner un ejemplo: no es lo mismo un cuento para niños que un cuento para adultos. Su estructura, como hablábamos anteriormente, basada igual que la novela, tiene un inicio, un desarrollo, un nudo y un desenlace o un final. En la introducción se describe el escenario del cuento y la presentación de los personajes. El nudo ya detalla la trama que va a tener o la historia que se va a narrar dentro del cuento, y desarrolla conflictos, desarrolla secuencias de acciones de los personajes, y el final o el desenlace describe ya la resolución de los conflictos, y puede plantearse como un final abierto, un final trágico, un final feliz, entre otros. Bueno, dentro de los elementos del cuento tenemos personajes, narrador, acciones, la atmósfera o el medio en que se da el cuento y el tiempo. Bueno, dentro de los personajes
Son quienes realizan las acciones de la historia y pueden estar presentados por personas, animales, objetos, cosas, entre otros. El narrador es quien da a conocer la historia, quien relata la historia en el momento. Puede contar la historia de diferentes maneras, desde un lugar o desde un lugar omnisciente. Las acciones son los acontecimientos que llevan a cabo todos los personajes. La atmósfera es el clima en el que se desarrolla el cuento o la historia, que puede ser de tensión, de placer, de temor, de familiaridad, entre otros. El tiempo es la duración de la historia, pueden ser horas, días, años. El paso del tiempo condiciona o altera el rol de los personajes. Agradezco la atención prestada a la presente exposición y espero que haya sido de retroalimentación en cuanto a la literatura y en cuanto a la parte del idioma. Muchas gracias por su atención.